Buenos días con todos. El día de hoy tenemos el tema de hipermetropía. Vamos a contar con la ponencia de nuestra médico residente de primer año, Elizabeth Vázquez. Ella es egresada de la Universidad Privada Antonio Orrego de Trujillo y está realizando la residencia médica por la Universidad Cayetana Heredia. Eli, te dejamos a cargo de la ponencia. Buenos días a todos los presentes. En esta ocasión, el tema que voy a compartir con ustedes es hipermetropía. Sin más preámbulo, empezamos. Gracias por su asistencia. En cuanto a la agenda que tenemos hoy para desarrollar, vamos a hablar de los conceptos base, dándonos una idea de lo principal que vamos a tratar. Vamos a hablar de la hipermetropía en el ojo reducido, vamos a hablar de las diversas clasificaciones de hipermetropía y acomodación, signos y síntomas, y terminaremos con el tratamiento, la medida y refracción. Bueno, la hipermetropía es la anomalía de refracción más frecuente, pero también constituye una parte del desarrollo fisiológico. Se sabe que el 75% de los recién nacidos tienen una medida de hipermetropía de más 2.5 a más 2.75 dioptrías. Sin embargo, esto va disminuyendo conforme ocurre la hemetropización del ojo. Se dice que para la adolescencia la mayoría de personas llegan a lograr la hemetropía. Sin embargo, existe un porcentaje un poco más alto del 50% que no logra esta hemetropización de una forma efectiva y persiste una hipermetropía fisiológica. O por el otro lado, el ojo crece y su longitud axial crece tanto que va al otro punto y se produce la miopía, ¿no? Entonces, en cuanto a la hipermetropía, como concepto es el estado en el cual los rayos paralelos de luz provenientes del infinito son interceptados por la retina antes de formar su foco imagen, que gracias a esto se va a situar detrás de ella. A nivel de la retina veremos que se forman los círculos de difusión, que son aquellos que van a producir una visión borrosa, que no es solamente para la visión cercana, sino también para la visión lejana. En esta situación del ojo hipermétrope suceden dos eventos. La longitud axial puede estar acortada, sin embargo, también el ojo tiene un poder dióptrico débil, que no corresponde a la necesidad de este en base a su longitud axial. Si no estuviera la retina y no se formaran los círculos de difusión sobre la misma, se observaría el foco imagen en la parte posterior de la retina. Entonces, los doctores Yang Wang y sus colaboradores realizaron un estudio para determinar la prevalencia, las características y los factores de riesgo para la hipermetropía moderada o alta en niños multiétnicos de 6 a 72 meses de edad. Se hizo una refracción cicloplégica efectiva de 15.051 niños. Esto fue en realidad una revisión sistemática de 4 estudios bastante grandes, donde se determinaron varios datos en cuanto a la prevalencia general y los aspectos clínicos de los niños con hipermetropía. Se tomó en cuenta que la prevalencia general mayor a 4 dioptrías fue el 3.2% de la población general. Sin embargo, el 15.6% de todos los niños hipermetrópicos, es decir, con más de 2 dioptrías. El 64.4% de estos niños tuvieron la hipermetropía en ambos ojos, de moderada a alta, y el 28.9% tuvieron anisometropía esférica de una dioptría. Se observó que la endotropía se encontró clínicamente dependiente de la gravedad del caso. Entonces, en cuanto a la prevalencia por razas, se observó una clara mayor prevalencia en la raza blanca, tanto en la raza blanca hispana como no hispana. Sin embargo, en la no hispana es un poco mayor. La prevalencia más baja fue en la raza asiática. En cuanto al género, fue claramente más prevalente en mujeres. En la edad, en los niños menores a 11 meses, de 6 a 11 meses, se observó una mayor prevalencia de hipermetropía leve a moderada. Y a partir de los 24 meses se observó una creciente prevalencia que sin embargo se estabilizó para niños con moderada a alta hipermetropía. En cuanto a los resultados de otras variables, bueno, esto es en cuanto a la prevalencia, ¿no? La prevalencia por edad, por raza y por género.
pero también se trató de determinar no solo la prevalencia, sino los factores de riesgo asociados que se podían encontrar a la aparición de hipermetropía moderada alta. En el caso de los factores de riesgo como tal, se trataron de evaluar sobre todo cuatro variables. La historia familiar, perdón, tres variables. La historia familiar de estrabismo, el grado de educación del cuidador del niño y la presencia de tabaquismo durante el embarazo. Se encontró que, por ejemplo, en cuanto a la historia familiar de estrabismo, había un riesgo aumentado en 54% para hipermetropía moderada a grave, a alta. En cuanto a la educación del cuidador, esta incrementó la prevalencia de hipermetropía en general, pero no tenemos un dato claro de si, no un dato que rija como mayor en cuanto a hipermetropía leve a moderada o moderada a alta. En cuanto al tabaquismo materno, este sí se observó que claramente incrementa en 28% el riesgo de hipermetropía leve a moderada y en 64% el riesgo de hipermetropía moderada a alta. Aquí están los datos de los que estaba mencionando, sobre todo la historia familiar de estrabismo. Claro, en cuanto al uso de tabaco materno, varía en cuanto al número de cigarros, a los periodos en los que la madre dejó de fumar y a la duración del tabaquismo en meses durante el embarazo. Entonces, bueno, vamos a ver que hay diversas causas que pueden llevar a hipermetropía. De lo que solemos hablar es de la longitud axial del ojo, ¿no? Esa es, si bien es cierto, la primera causa del acortamiento del eje óptico. Sin embargo, existen otras más. Otra bastante observada es la disminución de la curvatura de la córnea del cristalino, porque como dijimos, un menor poder refractivo en el ojo también va a producir una mayor incidencia de hipermetropía. El otro es el aumento del índice de refracción del humor vítreo, la distancia excesiva entre el cristalino y la córnea, y la ausencia de cristalino en algunos pacientes, ¿no? En cuanto a la hipermetropía en el ojo reducido, bueno, ya dejamos claro que los rayos procedentes del infinito no van a llegar claramente a la retina. Entonces, el punto remoto en este caso va a ser virtual y se va a encontrar detrás del ojo. El punto remoto no va a existir como un objeto real. Lo vamos a ver proyectando los rayos emergentes en el sentido contrario, con la inserción en el eje óptico. Entonces, vamos a ver que en el caso más frecuente de hipermetropía vamos a hablar de la longitud axial, ¿no? Vamos a encontrar una longitud axial disminuida, en la mayoría de los casos, menor a 22.27 milímetros, una potencia del ojo que puede ser la misma de los hemétropes, 60 dioptrías, y un índice de refracción 1.336, ¿no? Como suele darse. Solamente la variación aquí la estamos viendo en la longitud axial. Entonces, si tratamos de ver ejemplos en cuanto a esto para determinar la refracción o la metropía ocular, por ejemplo, tenemos una longitud axial de 21.75 milímetros. Ya dijimos que aquí lo disminuido es precisamente ese valor, la potencia del ojo va a ser la misma y el índice de refracción igual. Entonces, para determinar la distancia focal de la imagen, vamos a dividir el índice de refracción sobre la potencia del ojo. Vamos a tener aquí un valor de más 22.27 milímetros para nuestra distancia focal de la imagen. Entonces, si esa es nuestra distancia focal de la imagen, esto nos va a ayudar a determinar la vergencia de la imagen. Esto es el poder necesario para que la imagen se pueda formar a nivel de la retina precisamente y no detrás de ella. Entonces, esto lo vamos a sacar con el índice de refracción sobre la longitud axial. Como la longitud axial era 21.75, que nos la dieron, hacemos esta división y nos da 61.43 dioptrías. Como dijimos que la potencia del ojo va a ser la misma, las 60 dioptrías, nuestra refracción o metropía ocular se daría por esta diferencia, ¿no? La emergencia de la imagen menos la potencia que ya teníamos, que era de 60. Esto nos daría 1.43 dioptrías para este paciente, ¿no? Con una longitud axial de 21.75. Bueno, espero que esto haya dado claridad respecto a, sobre todo, la medida de la refracción para este ojo hipermétrope. En cuanto a la clasificación de la hipermetropía, bueno, vamos a hablar de la clasificación estructural.
que es una de las principales. Nos va a hablar de las causas por las que se da esta hipermetropía, la acomodativa y otras causas, otras clasificaciones. En cuanto a la hipermetropía axial, es la más frecuente y es precisamente de la que hablábamos en el ejemplo anterior. El ojo tiene una potencia de refracción normal, tanto en la córnea como en el cristalino. Sin embargo, la longitud axial está disminuida. Bueno, por cada milímetro de disminución, esto le da, disminuye la, perdón, un milímetro es una potencia de 30 dioptrías. Entonces, al acortar el eje antero-posterior, vemos la disminución de esta manera. Sin embargo, no vamos a ver que una longitud axial disminuya, no va a ser frecuente que disminuya en más de 2 milímetros. Es una potencia de 3 dioptrías, disculpen. En cuanto a la hipermetropía de curvatura, esta sí va a ser por una menor curvatura en las superficies de la córnea, pero esta se puede dar mediante el aumento del radio, de la córnea principalmente. Es un poco, puede ser que un incremento de 1 milímetro en el radio corneal va a dar un aumento de 6 dioptrías, ¿no? Este incremento de milímetros suele ser en 0.5, 0.3, pero sí genera variaciones mucho más altas de las que hablábamos antes, ¿no? Aquí era 1 milímetro de acortamiento, da 3 dioptrías, es la mitad. Ahí está mal escrito, discúlpenme, dice 30, pero es 3. Y la hipermetropía de curvatura nos va a generar un mayor riesgo de que el ojo no solo desarrolle hipermetropía, sino también astigmatismo. Se ve bastante más asociación entre estas dos ametropías. La tercera es la hipermetropía de índice. Esta se observa más por una disminución en el poder refractivo del cristalino. Disminuye el índice de refracción de este, y esto se observa más en los adultos mayores, que disminuye la capacidad acomodativa del cristalino, y en los pacientes con diabetes mal controladas. La hipermetropía de índice y la hipermetropía de curvatura son consideradas más bien hipermetropías refractivas, porque vamos a observar que en estas hipermetropías de la longitud axial del ojo hipermétrope va a ser igual a la longitud, o puede ser igual a la longitud axial del ojo hemétrope. Sin embargo, la potencia del ojo va a ser menor a las 60 dioptrías de las que hablamos en el ojo, en el ojo reducido. Entonces, tenemos aquí los tres tipos de los que ya hablamos: la hipermetropía axial con reducción del eje antero-posterior, la de curvatura por aumento de los radios y disminución de la curvatura, y la hipermetropía de índice, ¿no? Por disminución del índice de refracción. A estos tres tipos de hipermetropías estructurales se les agrega en ocasiones la ausencia del cristalino o la posición un poco más posterior del cristalino. En ambos casos también se produce una hipermetropía estructural. Entonces vamos a dar un ejemplo de lo anteriormente señalado. Tenemos una refracción o ametropía ocular de 1.25 y una longitud axial normal de 3.27 milímetros. Entonces, si determinamos la vergencia de la imagen para esto con un índice de refracción de 1.336, que es lo normal en el ojo reducido, vamos a tener una vergencia de 61.43 dioptrías. En este caso vamos a ver igual que la refracción o ametropía ocular, que ya la teníamos de 1.25, está dada mediante la diferencia, ¿no?, de nuestra vergencia con la potencia ocular. La potencia ocular en este caso va a ser de 58.75 dioptrías, ¿no?, si invertimos los valores, porque tenemos el valor de la vergencia y el valor de la refracción. Sería un ojo con una longitud axial normal de 22.27. Sin embargo, aquí vamos a ver que sí, por la disminución o por la hipermetropía de refracción, que puede estar dada por las anteriores causas mencionadas, la potencia de este ojo ha disminuido en 1.25. En cuanto a la clasificación clínica, que vamos a basar en la acomodación, tenemos la hipermetropía latente, que esta puede ser subclínica o no diagnosticada debido a que hay una compensación adecuada con el tono del músculo ciliar. La hipermetropía manifiesta, que se va a encontrar mediante la determinación del lente convexo más fuerte que el ojo tolere sin disminuir su agudeza visual. Esta hipermetropía manifiesta se va a dividir en dos tipos. Puede ser facultativa o puede ser absoluta.
Puede ser facultativa cuando se compensa mediante el esfuerzo acomodativo y esta va a ser determinada su valor mediante el lente convexo más fuerte menos el más débil que el ojo tolere para la mejor agudeza visual, ¿no? Se realiza una refracción, se determina cuál es la mejor agudeza visual que logra el paciente y según esto se determina el lente más fuerte y el más débil con el que logra esa medida y la resta de estos valores nos va a dar la hipermetropía facultativa. En la hipermetropía absoluta no bastan ni el músculo ciliar ni el esfuerzo acomodativo para lograr una visión ideal en el paciente. Aquí el valor va a estar dado por el lente convexo más débil para una máxima agudeza visual. Y la hipermetropía total, que para determinarla vamos a hacer uso de la cicloplejía, va a estar dada por la sumatoria de la hipermetropía latente y la hipermetropía manifiesta. Y se va a determinar con el uso del lente más fuerte para la mejor agudeza visual. La hipermetropía latente no es necesario el uso de correctores. El paciente, como es una hipermetropía latente, en realidad el paciente no va a tener molestias clínicas y puede ser que se subdiagnostique. En la hipermetropía facultativa, el paciente puede o no necesitar el uso de correctores. Esto va a depender de varios factores. Uno de ellos la edad del paciente, por ejemplo. Y en la hipermetropía absoluta, definitivamente el paciente va a necesitar el uso de correctores. Para un ejemplo de esto, tenemos un paciente de 18 años cuya agudeza visual sin uso de correctores es de 20/70 en ambos ojos. Entonces se le agregan esferas positivas. El paciente logra la visión de 20/20 con una esfera de más 2 dioptrías, pero se siguen colocando esferas positivas para ver hasta dónde tolera esta visión. Se llega a 3 dioptrías y mantiene el 20/20. Sin embargo, con 3.5 ve borroso. Entonces, se mantiene ahí, 3 es lo máximo que toleró y 2 es lo mínimo. Sin embargo, si se le realiza cicloplejía, se tiene una medida de más 4 dioptrías. En este caso, la hipermetropía absoluta va a ser más 2, porque dijimos que es el mínimo con el que el paciente va a tolerar la visión, va a lograr la visión máxima. Entonces va a ser de más 2, que es con lo que él llegó. La hipermetropía facultativa va a ser más 3, que fue lo máximo que el paciente toleró, menos las más 2 dioptrías, que fue lo mínimo, va a ser de 1. La hipermetropía total va a ser de más 4, que es la que se dio con la, con la cicloplejía, y la hipermetropía latente va a estar dada por la resta, ¿no? De la total menos la absoluta. Y esta va a ser de 1 también, porque la absoluta está dada por la facultativa y la latente, ¿no? Ya. En cuanto a otras, tenemos la hipermetropía simple, que vendría a ser igual a la axial, dada por la disminución del eje antero-posterior. La hipermetropía compuesta, que va a estar dada por el aplanamiento de la córnea. Y la sumatoria de ellas nos va a dar la hipermetropía mixta, que también puede ser frecuente, en la cual se ve la curvatura de la córnea incrementada y el eje reducido, o la curvatura de la córnea plana con un eje más largo. En cuanto a los grados de hipermetropía, vamos a hablar de una hipermetropía baja cuando va de 0 a más 2 dioptrías, de una hipermetropía media cuando va de 2.25 a 5, y de una hipermetropía alta cuando es mayor o igual a 5.5. En diversos estudios se ha acuñado el término de hipermetropía moderada y esta está determinada por valores mayores a 4 dioptrías. Bueno, en cuanto a la hipermetropía y acomodación, como bien dijimos, la hipermetropía es un estado que se da también de manera fisiológica mientras el ojo logra su demetropización. Entonces vamos a ver que los niños, al tener una mayor tonicidad en el músculo ciliar y una mejor capacidad de acomodación del cristalino, va a lograr una mejor acomodación que compense este defecto por una longitud axial del ojo acortado que ellos tienen mientras se va desarrollando el crecimiento de este. Entonces vamos a ver que en un ojo normal va a lograr captar una imagen procedente del infinito localizada a 25 centímetros. Tenemos aquí el músculo ciliar relajado y la imagen se logra a nivel de la retina. En cambio, en el ojo hipermétrope, la imagen una imagen a 31 centímetros tendría que estar para lograr su enfoque en la retina, y aún así va a generar un esfuerzo muscular para la acomodación de este.
Ese es un defecto de acomodación en el rango en el que hubiera una hipermetropía de una dioptría, ¿no? Los 31 centímetros. Aquí se va a realizar una contracción de los músculos para lograr la mejor acomodación del cristalino. Los signos y síntomas van a ser variados y van a depender mucho de la edad del paciente. La visión borrosa, que en algunas ocasiones se ha mencionado que es a la visión cercana, no suele encontrarse solo en esta condición y se genera una visión borrosa más bien general. La cefalea suele ser frontal e intensa durante los periodos de esfuerzo ocular mayores a 2 horas. Sin embargo, puede estar asociada también a otros síntomas, pero la característica de la cefalea frontal o periorbitaria suele estar un poco más asociada a efectos refractivos. La astenopsia o fatiga ocular suele ser frecuente. Algunos pacientes refieren dolor o prurito, lagrimeo, ojo rojo y bueno, el espasmo de acomodación que se da por el esfuerzo acomodativo mayor a 2 horas en el cual en el músculo ciliar se produce un espasmo que lo mantiene así, genera una visión borrosa sostenida de algún tiempo mientras este espasmo se resuelve. En los niños, diversos estudios han demostrado que la baja visión está bastante ligada a un bajo desempeño escolar, con falta de interés por la lectura o bajo rendimiento, parpadeo frecuente también. En casos más avanzados, sobre todo asociados a hipermetropía alta o en algunos pocos casos de hipermetropía moderada, se evidenció también esotropía acumulativa. En los adultos lo que hemos encontrado es un debut más temprano de la presbicia. Y bueno, la cefalea suele ser un poco más de personas adultas. En cuanto a la medida y refracción, lo primero que se va a tener que determinar es la agudeza visual con y sin corrección. Luego se le va a realizar al paciente una refracción objetiva, que va a ser estática, en un queratómetro, un retinoscopio o un autorrefractómetro. La cicloplejía es lo ideal, sobre todo en pacientes menores, en niños o adolescentes, porque no vamos a lograr tener el valor refractivo real del paciente, debido a que, bueno, todos los niños ya dijimos son hipermétropes, algunos en mayor grado, sin embargo, todos se acomodan. Entonces, si tenemos este cristalino acomodando, vamos a subdiagnosticar muchos casos de hipermetropía que podrían ser moderados a altos. Finalmente, también se recomienda la retinoscopia dinámica, cubriendo un ojo, se realiza a oscuras y se tiene que restar la distancia de trabajo y 1.25 dioptrías. Esta nos va a permitir diagnosticar en niños la hipermetropía latente. Es importante recordar que la recomendación actual de corrección es mayor a 2.5 dioptrías. Ahora vamos a hablar de otra información en la que nos debaten un poco esta cuestión de corrección, ¿no? Se realizó el estudio de la visión en preescolares. Es el VIP-HIP, ¿no? Es visión en niños antes de la etapa escolar e hipermetropía en preescolares. Este VIP-HIP lo que buscaba medir era la, la injerencia de la hipermetropía no corregida en la capacidad de lectura temprana para los niños preescolares. Entonces, esto lo que hizo en realidad es predecir valores, ¿no? Teníamos niños con valores, se buscó niños con valores de 3 a 6 dioptrías de hipermetropía no corregida, y la hipótesis era que estos niños tendrían una mayor dificultad para la lectura. Se realizó una prueba de alfabetización temprana escolar, TOPEL por sus siglas en inglés. Esta es una prueba bastante compleja. En realidad esto perteneció a todo un espectro de estudios que inició en 1965, que lo que buscaban era en Estados Unidos mejorar el nivel de estudio de los niños de bajos recursos. Se hizo el HEAD Program, que trataba de enfocar a los niños de niveles socioeconómicos más bajos y ver las razones por las que ellos no accedían a buenos planes escolares o de repente a lectura adecuada. Entonces, obviamente se vieron diferentes causas, una de ellas el nivel socioeconómico de los padres, el grado de educación del cuidador y diferentes motivos, pero uno bastante importante fue la hipermetropía no tratada en ellos. Entonces, en este enfoque del estudio del BIP-HIP, se realizó el TOPEL que implementaba 3 datos principales, ¿no? Los conocimientos de imprenta o de palabras y letras que pueden tener los niños, el vocabulario funcional y la conciencia fonológica. Se comparó para este estudio a los preescolares con valores de una dioptría
niños de 3 a 5 años, con los preescolares en niños de 3 a 5 años también de 3 a 6 dioptrías, de una población total de 492 niños. El puntaje promedio en esta prueba de alfabetización debía ser de 90 a 110. Sin embargo, en el Big Hit se observó un resultado de 84 para los niños con 3 a 6 dioptrías de hipermetropía y un valor de 89 para los niños de una dioptría. Ambos son valores, o sea, inadecuados, ¿no? Menor de 90. Sin embargo, esto se puede ver a diferentes causas. Definitivamente se nota aquí la clara injerencia de la hipermetropía no corregida como una causa mayor, pero también se ve que, por ejemplo, el nivel socioeconómico de estos niños, ya que todos ellos pertenecían al programa HEAD Program, ellos de todas maneras iban a tener una menor capacidad de alfabetización, ¿no? Esto es predictivo. En cuanto a los datos que fueron un poco más observables, fueron, bueno, el puntaje de los niños que fue claramente disminuido y la capacidad de ellos de reconocer las letras, sobre todo asociado a los efectos reflectivos. Este estudio, perdón, dio lugar a una revisión de editorial que sacó la revista en el número 123, en el mismo número, sacó esta revisión en la que daban recomendaciones respecto al uso de si los lentes debían prescribirse o no para todos los niños con hipermetropía moderada. Entonces, esta revisión hace una amplia descripción de cómo debía realizarse la determinación de a quién prescribir los lentes o los correctores. Se sabe que todos los niños con hipermetropía alta, de más de 5.5 dioptrías, debían recibir ya el uso de correctores, porque el riesgo mayor en ellos era el desarrollo de estereopsis subnormal con o sin endotropía. En los casos de los niños con hipermetropía moderada, y eso siempre y cuando se asociara tanto a esometropía manifiesta o a una disminución de la agudeza visual, que suele ser para estos niños menor a 20/40, se tenía que usar también definitivamente los correctores. Sin embargo, en estos niños definitivamente el principal riesgo era la ambliopía, la estereopsis subnormal y la esometropía no acomodativa. Este estudio, esta editorial desarrolla diferentes ideas y habla de que actualmente la Academia Americana de Oftalmología tiene por recomendación o consenso que entre los niños de 2 a 3 años con isometropía de más de 4.5 dioptrías más, debían recibir una corrección refractiva independiente de si hubiera no isometropía manifiesta. Es decir, están tratando ya la hipermetropía moderada desde 4.5 dioptrías, ¿no? Pero indican que esto se debe tomar con pinzas y no, no como una recomendación clara basada en evidencia clínica, debido a que esto era más bien un consenso de lo que ellos y la la Academia Americana de Optometría también realizaban en la mayoría de pacientes. Bueno, ellos no recomiendan usar indiscriminadamente en los niños con hipermetropía moderada los correctores, por diversas causas. Una de ellas es que el 30% de los pacientes hipermétropes con hipermetropía alta, eh, no, perdón, el 90% de los hipermétropes con hipermetropía alta, moderada, llegan a la emetropía a los 3 años. Es decir, eso no funcionaría en pacientes de 3 años a más, por eso la recomendación es de 2 a 3 años. De todas maneras, el 90% de ellos va a llegar a la emetropía y el 50% de los pacientes con hipermetropía alta va a llegar también a la emetropía a partir de los 3 años. En cuanto a las complicaciones, por otro lado, tendríamos que el 30% de los pacientes con hipermetropía alta van a hacer una esometropía acomodativa. Sin embargo, en diversos estudios no se encontró ningún paciente con hipermetropía moderada que llegara a los 3 años a la esometropía acomodativa. Así que la recomendación, sobre todo viendo costos y tratándose de una política de salud pública, era que generaría un mayor impacto económico el corregirles a estos niños la hipermetropía a una edad muy temprana
y sin esperar que ellos tal vez en su proceso de metropización a los 3 años lograran ya mejores resultados en cuanto a su defecto de refracción. Entonces, bueno, eso sería todo. No, perdón, discúlpenme. Los cambios, otro estudio un poco más reciente. Discúlpenme un segundo. Otro estudio un poco más reciente de publicación publicado en el año 2019, lo que trató de ver fueron los cambios longitudinales que se producían en el equivalente esférico en niños con hipermetropía moderada a alta. Se realizó un seguimiento de 2 años en niños de 5, en realidad de 6 a 8 años, ¿no? Los criterios de inclusión para este estudio fueron que los pacientes tuvieran una hipermetropía mayor a 2 dioptrías a una edad inicial de 6 a 8 años, en el cual ellos fueron a un centro oftalmológico, eh, en un centro oftalmológico en China, en el que se les realizó por lo menos 3 visitas y al menos un seguimiento de 2 años posterior a la aplicación de los correctores para ver cómo había disminuido, habían sido los cambios en el equivalente esférico en estos pacientes tratados. Se vieron un total de 1.769 casos. Bueno, aquí vemos la media entre población de varones y mujeres y los cambios que hubieron. En este gráfico de barras se puede observar con mayor facilidad el cambio en la refracción, ¿no? Acá le denominan cambio miópico. Entonces, vamos a ver que el cambio miópico en la población general estudiada fue de una disminución de 0.35 dioptrías por año. Se observó que los niños con una mayor hipermetropía inicial tenían una reducción significativa más alta en la refracción hipermetrópica que los niños con una hipermetropía más baja inicial, sobre todo en los niños con más de 6 dioptrías. Sin embargo, también se observó una población, sobre todo en los niños de menor hipermetropía inicial, una estabilidad un poco más alta en casi el 50% de la población en la que no hubieron cambios de la refracción o del equivalente esférico para estos pacientes. Bueno, eso sería todo finalmente. Muchas gracias. Muy bien, Eli. Muchas gracias por tu ponencia. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario. Sí, tengo varios. Primero, felicitar a Elizabeth. Muy buena tu presentación, Elizabeth. Has sintetizado muy bien muchos de los conceptos que se deben tener de hipermetropía. Sin embargo, creo que es el momento oportuno, aunque estamos en temas de refracción nada más, siempre es bueno comenzar a juntar los conceptos de refractivos con lo que viene después, que van a ser los problemas clínicos que son bien conocidos, que muchos hipermétropes tienen en diversas especialidades oftalmológicas. Por eso es que cuando hablemos de hipermetropía, el saber que un paciente es hipermétrope siempre nos debe traer a la memoria que pueden estar vinculados con un gran número de problemas oftalmológicos a los que vamos a tener que enfrentar por su hipermetropía. Sin embargo, esto también ha traído a colación que mucha gente no conozca y no domine bien los conceptos y meta en un mismo saco a todos los hipermétropes, y no es así, ¿no? Lo primero que quería comentar, y no lo mencionó Elizabeth en su presentación, es la etimología del término, ¿no? Lo mencionó cuando habló de la parte clínica de la hipermetropía, pero es interesante el origen etimológico de la palabra hipermetropía. Hipermetropía en realidad significa ver de lejos, ¿no? Es el término que, si uno analiza las raíces que conforman la palabra, termina uno encontrando qué significa ver de lejos. Pero Elizabeth lo dijo bien claro en el momento que hablaba de la clasificación clínica,
Perdón. Y también quiero recordarles que cuando uno lee de hipermetropía en inglés, los americanos usan un término más desafortunado que hipermetropía porque ellos dicen exactamente farsightedness. O sea, como que ven, estas personas ven bien de lejos. Y no, nada está más lejos de la verdad, lo dijo Elizabeth. Yo quiero que todos los que me están escuchando se queden con el concepto de que los hipermétropes en general son los más desafortunados de las ametropías que tienen, que se tienen, ¿no? Porque el hipermétrope en realidad no va a ver bien ni de lejos ni de cerca. La única ventaja sobre sobre las demás ametropías que tiene el hipermétrope es que cuando es una ametropía de baja cantidad de dioptrías, su acomodación, si todavía la tiene, puede compensarla, y por eso muchos hipermétropes por ahí están caminando sin lentes porque ejercen acomodación y compensan su hipermetropía. De eso tenemos que fijarnos nosotros, y por eso es que existe la cicloplegia. Entonces aquí comenzamos a correlacionar esto con la clínica, ¿no? Cuando ustedes vean un sujeto que ve bien 20 de 20, pero se queja de astenopia, de dolores de cabeza, no pierdan la oportunidad, tengan la edad que tenga, de hacerle siempre una cicloplegia, porque en estos pacientes es muy probable que el 20-20 sea real, pero que lo esté consiguiendo gracias al ejercicio de su acomodación. Y es el ejercicio de la acomodación lo que le genera los síntomas. Un músculo ciliar permanentemente contraído hace que el paciente finalmente tenga dolor ocular, dolor de cabeza, y termine produciéndole todos los síntomas que tienen los pacientes que se quejan pues, de estenopia, y que finalmente son hipermétropes latentes que están compensando todo el tiempo con su acomodación y que no se van a aliviar hasta que no les pongan ustedes su lente para evitar esa acomodación que compensa su hipermetropía latente, ¿no? Entonces, ténganlo presente. La primera situación clínica real, de la vida real, que vemos nosotros en la práctica. Lo otro es el concepto, desgraciadamente arraigado por este hecho de que se dice en las escuelas que todos los hipermétropes generalmente tienen problemas médicos oftalmológicos durante su vida, y metemos a todos en el mismo saco. Nos olvidamos que no son todos. Pues, por ejemplo, el que estoy recordando ahora y que quería presentárselos a ustedes es el hecho que dicen que cuando uno tiene está evaluando a un paciente hipermétrope de valores altos, ¿no? Una hipermetropía alta, 4 o 5 dioptrías, y que este paciente desarrolla una catarata. Este paciente es candidato para que tenga una expulsiva, para que tenga complicaciones, cámaras estrechas, complicaciones para poner el lente. Y esto no es completamente cierto si uno analiza bien las clasificaciones que ha presentado Elizabeth. Yo le preguntaría a Elizabeth, ¿para quién estaría acuñada realmente para qué tipo de hipermétrope estaría acuñado ese consejo de que el hipermétrope puede tener problemas en una cirugía de catarata? ¿Qué tipo de hipermetropía es la que tendríamos que descubrir en ese paciente con catarata? La hipermetropía de curvatura o la de índice, la refractiva, ¿no? En realidad, los que van a sufrir de problemas en la cirugía, sobre todo la temible expulsiva, porque si ustedes revisan las series de casos de expulsivas que hay publicados, la gran mayoría de estos pacientes suelen ser hipermétropes, pero son hipermétropes axiales. Esto quiere decir que su hipermetropía se debe a que la longitud axial del ojo es muy corta, y es la longitud corta del hipermétrope axial la que lo convierte en un peligro cuando se le opera. Tienen cámaras estrechas, generalmente tienen ángulos estrechos, y por el hecho de tener el ojo tan compactado,
la descompresión brusca puede ser mucho más seria que cuando ocurre en un miope o un ojo grande, ¿no? Ni qué decir, ni qué decir, lo mencionaste tú también, Elizabeth, con los pacientes hipermétropes que preparamos para cirugía refractiva. Yo te preguntaría, Elizabeth, ¿cuáles serían los hipermétropes que no califican para una cirugía refractiva? Tú has Los dicho axiales, que nuevamente, ¿no? no, ahí no son los No se axiales. podría aumentar ¿En qué órgano del ojo se trabaja cuando uno hace una cirugía refractiva? en la Parte del córnea. ojo recibe el tratamiento en realidad. Lo En mencionaste, la creo, córnea, ¿no? la parte. La córnea, ¿no? ¿Qué se hace cuando un hipermétrope se opera de su ametropía, de su hipermetropía? ¿Qué le hacemos a la córnea? ¿La volvemos más curva o más Se le plana? puede, ¿Cómo? se la volvería más curva. Se le disminuye el Correcto, radio, pero se la vuelve más curva. correcto, correcto. Se le vuelve. En realidad, la única manera de corregir con cirugía refractiva la metropía de un hipermétrope es cuando su córnea es suficientemente plana y la podemos curvar un poquito. Pero si tenemos un hipermétrope con una córnea de 47 dioptrías de radio de curvatura, ¿qué le vamos a hacer a ese hipermétrope? ¿Le podemos curvar más la córnea? No, ¿no es cierto? Mm, Existen hipermétropes que tienen córneas muy curvas. Lo normal es encontrar hipermétropes con córneas planas, pero en el caso de un paciente hipermétrope con córnea normal, vamos a decirlo, donde ya no podemos curvarla más con la cirugía, no vamos a conseguir nada con la cirugía refractiva en esos hipermétropes. Y entonces van a encontrarse ustedes, seguramente a sus consultas va a llegar alguna vez un hipermétrope tratado quirúrgicamente que les dice, me operaron con láser y no consiguieron nada, ¿no? Esos pacientes en los que no se consigue nada con el láser generalmente son pacientes hipermétropes en los que se pensó que, que simplemente tenían una longitud axial muy corta y se pretendió curvar la córnea lo que se podía, pero ya estaba curva y no se pudo curvar más y simplemente no funcionó la cirugía. Entonces, otra razón más para tener mucho cuidado con los hipermétropes, ¿no? Y lo mismo pasa en hipermétropes a los que se les adapta lentes de contacto, ¿no? Los lentes de contacto, cuando son muy planos, son muy difíciles de tolerar, de adaptar. Entonces, un hipermétrope con córneas planas, que es lo común, se van a dar cuenta que cuando les pongan lentes de contacto a pacientes hipermétropes con córneas muy planas, son un dolor de cabeza realmente, porque les fastidia el lente, se les sale, se le cae. Entonces, estos conceptos que los tuvieron en estas clases de refracción, tienen que llevarlos después a cuando se tenga que adaptar el lente de contacto o se tenga que hacer una cirugía refractiva, ¿no? Es otro tema clínico a tener en cuenta cuando se practica la oftalmología ya en la consulta, ¿no? Estos conceptos hay que llevarlos de esa manera. Entonces, la verdad de las cosas que en el tiempo que tengo de oftalmólogo, el problema con los hipermétropes siempre ha sido mayor que con cualquiera de las otras dos ametropías que quedan, ¿no? Y bueno, estoy dejando de lado, no adrede, sino que porque es muy complejo, pero también hay que tenerlo en cuenta, el problema que sufren algunos niños que son hipermétropes y por su exceso de acomodación generan endotropias, es otra razón en donde se van a encontrar ustedes con niños que tienen que usar bifocales para poder evitar el problema de estrabismo que se les genera por su hipermetropía, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay un montón de problemas que genera el concepto de ser hipermétrope y hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? No sé si alguno de ustedes recuerda algún problema más, pero ya van viendo 4 que les he mencionado y de repente va a aparecer alguno más por ahí. Ténganlo siempre presente.
Ya lo otro que quería era, con respecto a los artículos que presentaste, Elizabeth, que me pareció muy bueno. Eh, Esos artículos están mencionando problemas inherentes que hay en los hipermétropes ya en su desempeño a futuro, ¿no? Estamos hablando de niños que son hipermétropes que si no son corregidos van a tener problemas en el futuro, problemas tan serios como no poder leer bien, ¿no? Entonces, aquí uno, lo primero que se pregunta es qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué si un niño tiene una capacidad de acomodación tan grande, porque sí la tienen en realidad, van a tener problemas por una hipermetropía de 4 o 6 dioptrías y su capacidad de acomodación pueden ser 20 dioptrías o más a veces? Entonces, cuál es el problema? Otra vez, volvemos al origen o a lo que hablaba de la hipermetropía latente que le causa molestias a la gente adulta. El problema con los niños es que los niños no se quejan. Rara vez un niño les va a decir que les duele los ojos o les duele la cabeza, menos si es por razones visuales. Entonces, aquí lo que va a ocurrir y que ya se está descubriendo que ocurre lo mismo para los miopes no corregidos, es que este ejercicio de contracción muscular permanente que ejercen estos niños les va a afectar en algún momento la capacidad de ver bien de cerca, sobre todo. Nosotros para ver de cerca necesitamos tener una capacidad de cambiar nuestro enfoque de ver de lejos a ver de cerca de una manera instantánea, rápida, imperceptible en realidad. Nadie la puede controlar voluntariamente inclusive. Entonces, esa capacidad que nosotros hemos desarrollado de manera natural, ¿no? En los niños hipermétropes altos se pierde con el tiempo porque ellos están permanentemente con el músculo ciliar contraído para compensar su hipermetropía y pierden a la larga esa capacidad de acomodación que les permite cambiar de foco rápidamente. Estos niños se quejan de ver como si estuvieran mirando a través de una cámara que le movemos el lente, ¿no? Esas cámaras ya están desapareciendo, pero digamos, si uno recuerda cómo era una cámara y cómo se enfocaba, uno tenía que mover el lente y mientras lo movía, uno veía cómo cambiaba de foco la imagen. Bueno, esa sensación es la que tienen los hipermétropes que ya no pueden ejercer una acomodación adecuada. Entonces, esa pérdida de acomodación es generada por el uso permanente, constante del músculo ciliar para compensar las hipermetropías. Por eso es tan importante corregir las hipermetropías, así no generen estrabismo, porque lo que va a ayudar a hacer es que el niño no ejerza excesiva acomodación para lo que hace en su vida cotidiana, ¿de acuerdo? Y bueno, ni hablar para los que ya tienen el problema de que con poquita acomodación que hacen generan una gran desviación. Ahí sí hay un problema más serio que tienen que verlo los estrabólogos, pero son los niños que finalmente van a necesitar lentes bifocales o multifocales para poder evitar ese problema, ¿no? Entonces, en este tipo de artículos, como les digo, hay que leer entre líneas porque no se dice expresamente, pero tiene que ver con esto que les estoy conversando, ¿no? Esa pérdida de la capacidad no es algo que ocurre simplemente por correlación o por asociación. Hay una explicación lógica detrás de eso que está dada por la fisiopatología que genera la hipermetropía con respecto a la acomodación. ¿Okay? Creo que eso sería de mi parte todo. No sé si hay alguna